Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes aquí en esta tarde. Voy a leer una charla que he tenido con un unicitario en la sección de comentarios en mi canal de YouTube de un video que se llama Mensaje para todo unicitario. Los unicitarios a veces vienen a mi canal y hacen preguntas y bueno, siempre hacen las preguntas, pero cuando yo comienzo a hacer preguntas es como cuando ya parece que ya no quieren hablar. Bueno, esto aparentemente ocurrió aquí. Y esta charla es poquito interesante. Quiero que la veamos aquí, que la estudiemos un poco para que vean algunas cosas que se declararon. Y es con este unicitario que se llama Hernán Vázquez 4291. Y esta charla ha pasado por aproximadamente 7 días y ya no ha respondido en varios días. Pero dice así: Señor Luis Carlos Reyes, Dios le bendiga. Quisiera hacerle una pregunta, ya que usted cree que con sus preguntas derrota la unicidad. Si Jesús es el Hijo de María por su humanidad, ¿qué es Jesús de María según su divinidad? Ok. Y yo le digo aquí, para contestar esta pregunta necesito más información. Cuando te refieres a hijo, ¿indicas con eso solo la humanidad creada o incluyes también la propiedad de ser una persona divina eterna? Porque pregunto eso porque ya está presuponiendo qué es lo que es hijo. Y yo siempre tengo que tener clarificación para lo que están preguntando, porque yo quiero saber a qué es lo que estoy respondiendo. Luego él dice, la pregunta es clara y tiene la información que se necesita o que necesita. Si Jesús es hijo de María por su humanidad, ¿qué es Jesús de María según su divinidad? La pregunta es clara y le da la información que me pide. Yo le digo, bueno, en tu mente, pero para mí no es clara porque presupones ideas metafísicas. Necesito que al menos califiques tu pregunta. Espero. Muchas veces los universitarios piensan que porque hacen la pregunta que ya así nomás se puede responder. No, tienes que calificar tu pregunta porque están presuponiendo muchas cosas a la pregunta antes de probarlo. Y yo no tengo discusiones así con los universitarios. A mí primero me van a tener que calificar al menos qué es lo que están preguntando. Y aquí dice después, la pregunta es clara, pero la voy a formular de otra forma. Ok, está bien. La persona del Hijo de Dios es hijo de María por ser hombre. Entonces, ¿ven como hombre lo equivalen con hijo? Por eso quería que clarificara esto. Bueno, ya lo tenemos en papel aquí, usted ya lo tenemos en tinta que ya lo escribió. La persona del Hijo de Dios es hijo de María por ser hombre. Entonces, en su divinidad o por ser Dios, ¿qué vendría siendo de María? La pregunta que me hace. Yo le pregunté a él, bien, esa es su creencia, ¿cierto? O sea, en otras palabras, yo estoy preguntando, tú crees lo que me estás preguntando, ¿verdad? O sea, no solamente lo estás diciendo para alegar, porque hay muchas personas que vienen aquí solamente para alegar, pero si tú realmente crees lo que me estás preguntando, está bien, pero es lo que yo le pregunto, bien, esa es tu creencia, ¿correcto? O sea, yo quiero saber que lo que él me está preguntando realmente es lo que él cree o solamente lo está preguntando para alegar, porque hay muchas personas que vienen aquí solamente para alegar. Pero si tú realmente estás presentando tus ideas de manera de pensar, está bien, podemos analizarlas. Así, pues, yo pregunto esto y luego especial me dice, responda la pregunta. Yo simplemente se la hago por sus ataques a la unicidad. Además, usted fue el que en un video dijo que el Hijo Eterno no murió, sino que murió él, hijo humano. Y debido a eso también le hago la pregunta. Yo no uso la frase hijo eterno mucho, muy raro que lo use, así que yo quisiera ver que me demuestre dónde dije eso, el hijo eterno. Como sea el caso, yo siempre quiero que clarifiquen a qué se refieren con eso. Yo cuando uso esa frase, que es muy raro que la use, siempre tengo que calificar a qué me refiero con eso. No, ciertamente no me refiero a otro Dios con otro Dios, pero así es como la ven ellos. Pero es lo que él me pregunta. Yo le digo, amigo, no voy a dialogar con una persona que no es sincera, porque yo no veo que es sincero aquí y que solo quiere alegar. Eso que me pregunta, ¿es su creencia o no? Ándele para responderle. Pues nomás dime si es tu creencia o no. O sea, nomás quieren hacer preguntas nomás para alegar. Dice él. No quiero alegar con usted y soy sincero. Solo le hago la pregunta según su creencia y lo que usted mismo ha dicho. Yo no creo en ningún hijo eterno. ¿Ya ves otra vez la frase? Yo tampoco he usado esa frase. Entonces, yo quiero que él califique y me diga si él es sincero con lo que me está preguntando, si él realmente cree lo que me está preguntando o solamente hace la pregunta porque personas quieren que diga algún error o que diga algo para cortarle el clip y usar ese video. Mira, eso es lo que dijo Luis Carlos Reyes. Siempre hacen eso a los unicitarios y los sectarios. Bueno, yo le digo después, tengo que saber si eres sincero. El hecho que me dices que eres sincero, pues obviamente no prueba que eres sincero. Como tú mencionaste esta pregunta y como tú preguntas si la persona del Hijo de Dios es hijo de María, quiero saber si tú crees eso que preguntas.
¿Crees tú que ese Jesús es la persona del Hijo de Dios o no? ¿Ok? Él después dice, pensé que lo que se decía de usted era mentira, que le gusta preguntar y evade las preguntas. Esa es una táctica, piensa que yo voy a morder el anzuelo para irme para allá. No, oh, no, no, que te voy a... No, 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 yo no trabajo así. Tienes que calificar lo que preguntas. Y dice, yo le pregunté primero, y aquí el que no es sincero es usted. Él me está diciendo a mí, conteste mi pregunta y cuando lo haga, de acuerdo a la pregunta, yo le contesto esa pregunta que hizo, es lo que me está diciendo. Bueno. Y yo le digo, amigo, no es que no quiera contestar. De hecho, esta misma pregunta la ha respondido por 30 años. Nos pregunta única y nueva, y esto es verdad. El hecho que no me hayan visto aquí en YouTube contestando esta pregunta, obviamente no quiere decir que nunca la ha contestado. Es una falacia simple, es lógica. Mira, el hecho que yo nunca te ha visto a ti lavar los dientes no quiere decir que nunca te lo has lavado. Así que a personas piensan que el único trabajo que yo hago es aquí en YouTube. No, no es así, amigos. Yo he hablado en las calles, en diferentes lugares. Bueno, ok, pero quiero saber si usted es sincero o no, porque muchos y muchos solo vienen para alegar. Mire, usted me hace una pregunta y estoy listo para responder, pero tengo que saber si es sincero o no. ¿Por qué? Porque yo no voy a perder mi tiempo, no tengo tiempo para perder con personas que no son sinceras. Tú preguntas sobre un asunto sobre la persona del Hijo de Dios. Ok, ¿crees tú mismo lo que preguntas o no? Yo quiero saber si realmente crees lo que estás preguntando. ¿Crees que ese Jesús del cual preguntas es la persona del Hijo de Dios que nació de María o no? Por favor, contesta si cree lo que pregunta o no. Es lo que yo quiero saber. ¿Para qué voy a alegar con una persona que no cree lo que me está preguntando? Bueno, después dice, usted está dilatando el asunto para no contestar. Las preguntas se hacen por lo menos por dos razones, por dudas que se tengan o por lo que otra persona ha enseñado. En este caso, yo le pregunto por lo que usted mismo ha dicho y por esa pregunta que me hace, que por video se la contestaron y usted se hace el que no lo ha visto. No, entonces no tengo ninguna idea de qué está hablando esta persona, pero ok, yo le respondo la pregunta, pero conteste primero lo que le pregunté. Sé que la pregunta que le hice lo compromete mucho, aunque usted diga que la ha contestado muchas veces. Solo conteste y con gusto le contesto la pregunta que hizo. Siempre dicen esto, si tú lo contestas, yo lo voy a contestar, pero ¿sabes qué? Miramos que cuando contesto después no quieren seguir, pero vamos a seguir aquí. Y más adelante dice, yo le digo a él, no, amigo, usted sabe lo que usted mismo preguntó. Ahora quiere que repita su propia pregunta, por favor. Estoy esperando para responderle. Si no me responde, después regreso. O sea, no voy a perder mi tiempo. Regreso otro día porque yo soy persona muy ocupada. Dice, mira, le voy a responder antes que usted, solo por esta vez, me dice él a mí. Ok, claro que creo que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Ahora sí responda a mi pregunta. Ok, ya me dijo que él cree lo que está preguntando. Él cree que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Hagan una nota mental de lo que acaba de decir, ¿ok? Duró mucho tiempo para que él confesara esto. Fíjense cómo se derrumba la doctrina unicitaria para esta persona, ya nomás con esa admisión que hizo. Vamos a seguir. Bueno, yo le voy a contestar su pregunta para que él pueda después responder, ¿ok? Yo le digo, excelente, me da gusto que tú creas que ese hijo que nació de la Virgen María es la persona del Hijo de Dios. Eso es muy bueno. Como yo lo veo, esa persona divina eterna que encarnó fue esa misma persona desde antes del momento de la encarnación. Yo le digo, al menos que tú creas que son dos personas en Jesús. No, los unicitarios no deben de creer eso porque eso es nestorianismo. Ok, yo le digo, desde el momento de la encarnación, esa misma persona agregó naturaleza humana a su persona divina. Esa persona divina continuó su existencia cuando tomó naturaleza humana. Así que eso de madre, lo digo entre comillas, en un sentido se refiere a que fue la que cargó a esa persona divina desde su estado de encarnación y unión hipostática hasta su nacimiento. Madre no tiene nada que ver con ser la creadora o que ella existía antes de esa persona divina. Se puede decir que es la madre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Por virtud de su encarnación. Nada que ver con la idea de que ella es la madre de Dios en el sentido de que esa persona divina que encarnó es contingente de María para poseer su propiedad de aciedad. O sea, no es deidad por María. Él ya era deidad antes de María. Su naturaleza humana fue lo que dependió cuando estaba desde el momento de la encarnación, dependió de María. Ok, pero fíjate, la naturaleza humana
en el caso de la unión hipostática, es contingente a la naturaleza divina. La naturaleza divina no es contingente a la naturaleza humana. ¿Cómo es eso? Porque antes de la encarnación ya estaba existiendo esa persona y no tenía un cuerpo físico. El cuerpo físico sí necesita de la naturaleza divina y por eso es que la carne es contingente a la divinidad de esa misma persona divina. Ok. Después digo aquí, la persona no es el cuerpo físico. Es un punto muy importante que vamos a expandir en eso, ¿ok? Una persona puede existir en estado incorpóreo. Por ejemplo, cuando uno muere. Cuando tú mueres, tú todavía tienes tus pensamientos, tu razonamiento, puedes pensar, puedes razonar, etcétera. Recordamos el caso de el seno de Abraham. Es el hombre rico que murió y Lázaro. Esas identidades personal tenían su razón, tenían memoria, tenían conciencia. Entonces, esas son cosas, propiedades que tiene una persona. Ok. Bueno, aquí le pongo después, en el caso de esa persona divina que encarnó, esa persona no es contingente a su cuerpo físico, sino que el cuerpo físico es contingente a esa persona porque personifica o activa a ese cuerpo. Ok. Ahora, amigo, ya que usted ha introducido este tema, porque él habló de esto. Le tengo una pregunta de este mismo tema para usted. Fíjate, aquí siempre es cuando se salen, porque él introdujo este tema de la madre de Jesús, ¿ok? No hay problema, voy a quedar con este tema y le hago esta pregunta yo. ¿Esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo? Recuerden que él dijo que esa era la persona del Hijo de Dios, ¿se recuerdan eso? Ok, ¿y por qué es que yo quería que calificara eso? Porque yo quiero saber, primeramente, si es sincero o no. Ahora ya que sé que es sincero y él cree esto, bueno, aquí te hago la pregunta en el mismo tema. ¿Esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo? No le cambien a mi pregunta. Yo no estoy diciendo esa madre de ese hijo fue creada por su hijo. No estoy diciendo eso. Porque en la mente unicitaria, hijo solamente es la humanidad, solamente es la carne. Yo no estoy preguntando si esa madre de ese hijo fue creada por su hijo. No estoy preguntando eso. No le cambien a mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque ya sé cómo piensan los unicitarios. Mi pregunta muy específica. ¿Esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo? La persona no es la carne. Si alguien pierde sus piernas, y alguien más está junto de él con sus piernas, la persona sin piernas no es menos persona que la otra. Si un bebé nace sin sus miembros, sin sus brazos o piernas, ese bebé no es menos persona que un bebé que nace con todos sus miembros. La persona no es la carne no te hace persona. Si así fuera el caso, mi gato sería una persona porque mi gato tiene carne. Y este es un tema muy importante. Yo quería ampliar un poquito más sobre este tema. Bueno, la pregunta la hice muy simple y muy directa. ¿Esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo? No estoy preguntando si fue creada por la carne de su hijo. Estoy preguntando si fue creada por la persona de su hijo. ¿Ok? Bueno, es muy simple, ¿verdad? En el mismo tema que él quería hablar. Ok, dice, veo que dijiste bastante, pero no contesta la pregunta. La pregunta es, Jesús es hijo de María por ser un hombre, pero en cuanto a su divinidad, ¿qué viene siendo él de María? Eso es lo que debe contestar. O sea, sabemos que es hijo de María por ser hombre, pero siendo Dios en su divinidad, ¿qué viene siendo de María? ¿Hijo, padre, hermano? Eso es lo que debe de contestar. Bueno, aparentemente no están entendiendo lo que dije, pues lo voy a hacer más claro, ¿ok? Aquí le pregunté, le contesté, mira. Bueno, creo que contesté y hasta me pasé la información, pero esto está bien. Primero, ¿en qué basas tu presuposición que Jesús es hijo de María por ser un hombre? ¿Por qué digo eso? Porque no me dio un argumento, solamente dijo que dice, mira, fíjate cómo dijo. Aquí dice, sabemos que es hijo de María por ser hombre. Hubiera dicho, sabemos que es hijo de María por haber nacido un hombre o algo así, pero él no dijo eso. Yo no le quiero meter palabras a su boca. Entonces, todo lo que yo tengo aquí es lo que yo estoy mirando. No, yo le digo, por ejemplo, los ladrones en la cruz son hombres, eso no los hace hijo de María.
El hecho que tienes la propiedad de ser hombre no te hace un hijo de María. Tienes que argumentar lo que estás diciendo, no solamente asumir o presuponer lo que estás diciendo. Y aquí yo le digo, bueno, ¿en qué basas tu presuposición que Jesús es el hijo de María por ser un hombre? Los ladrones en la cruz eran hombres, pero eso no los hace ser hijos de María. Le digo yo, argumente su posición, o sea, no solamente hagas comentarios, sino formula un argumento al menos. Esa persona divina, le dije yo, para contestarle, viene siendo el creador de María. Ahí está. Fíjate, me dice, ¿es hijo, padre, hermano? Él presupone que esas son las únicas opciones. No, él es el creador de María por su divinidad. ¿Por qué? Porque es Dios. Ahora yo te hice una pregunta muy clara, bueno, le puse a mí, pero es muy clara sobre este mismo tema. Ok, ya le contesté. Me preguntó, ¿qué es Jesús de María por su divinidad? Respuesta contestada es su creador. Ahí está, ya le respondí. Ahora yo hago la pregunta. Otra vez, ya van dos veces. Esa madre de ese hijo, María, fue creada por la persona de su hijo porque usted dijo que usted creía que Jesús era la persona del Hijo de Dios. Entonces tu respuesta debe ser sí o no. ¿Sí fue creada por la persona de su hijo o no fue creada por la persona de su hijo? Ok. Bueno, vamos a ver qué dice. Qué bueno que por fin haya contestado la pregunta, que veo que su respuesta deja en evidencia su Trinidad. No estamos hablando de la Trinidad, pero ok. Porque precisamente la unicidad cree que Jesús en su condición divina o por ser Dios es creador y padre de María. Ok. Los judíos le dijeron en Juan 8:41, un padre tenemos que es Dios. Ok. Y sabemos que ellos se refiere al padre porque el padre es el único Dios. Ok. Primera Timoteo 1:17. Pero en su condición de hombre es hijo de María porque nació de ella. ¿Ves cómo dijo ahora? Porque nació de ella. Eso no me había dicho en la pregunta antes. Ok. Ahora entiendo que su argumento es que porque nació de María es un hombre. Ok, como nace todo niño. Entonces, su argumento de que los ladrones en la cruz son hombres y no son hijos de María es incoherente. Tú no habías dicho que nació de María antes en la pregunta, solamente dijiste que eran hijos, que eran hombres. Por eso es que yo dije, argumenta tu posición. Y aquí dice, porque los ladrones eran solo hombres, pero Jesús es Dios y hombre, Padre e Hijo. Ahora con la respuesta que le da a mi pregunta, puedo ver que usted, Jesús, es hijo y creador de María. En otras palabras, es hijo y padre de María. No, no le dije yo eso, no dije en otras palabras, pero vamos a seguir. Porque María era una mujer judía y ese único Dios que es el Padre, es Padre de los judíos, así como lo dijeron ellos en Juan 8:41 y como lo dijo Isaías 63:16, 64:8, dice, esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo. Eso es lo que yo hice. La pregunta ahora la va a tratar. Bueno, antes de contestar, quiero decirle algo y es que usted pregunta en base a lo que cree y no en base a la unicidad, porque yo creo que el Hijo de Dios es ese que nació de María. Yo entiendo eso. Ese hombre que anduvo caminando en Jerusalén, ese siervo del que habla la Biblia, pero que en su divinidad no es el supuesto Hijo eterno. Ok, yo entiendo eso, sino que es el Padre. Ok, también entiendo eso. Por eso confesamos que Jesús es el Padre, Dios y el Hijo, el varón perfecto, el que nació de María. Los unitarios creen que Dios solamente es el Padre y el Hijo es la carne, es lo que ellos creen. ¿Quién creó a María? Ahora sí me va a contestar. A ver, vamos a ver. Yo le pregunté, ¿esa María, esa madre de ese hijo, fue creada por la persona de su hijo? Ok. Y luego dice, es aquí, me pregunta, ¿quién creó a María? Fue el padre. Ok, pero yo no le pregunté eso, ¿verdad? Yo no le pregunté si el padre la creó. Fíjate lo que ¿ves cómo cambia la pregunta? Yo le pregunté, ¿esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo? Entonces él tendrá que decir no. Simplemente me tendrás que decir no, porque tú no crees que la persona, el hijo, creó a su madre, a María, pero no me dice que no. Fíjate qué es lo que dice. ¿Quién creó a María? Fue el Padre, porque es el único Dios y creador, pero como hombre no la creó porque nació de ella. Ok, aquí ahora me está diciendo que no la creó como hombre, pero yo le pregunté a él, fue la pregunta, ¿ves cómo cambia la pregunta? Yo le pregunté a esta persona, ¿es María, es la madre de ese hijo? ¿Fue creada por el hombre de su hijo? ¿Esa fue la pregunta? No. ¿Ven cómo cambia la pregunta? Yo no pregunté eso. Yo no pregunté, esa madre de ese hijo fue creada por el hombre de su hijo. No, yo pregunté, esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo. Eso fue lo que pregunté.
Bueno, él dice, ¿quién creó a María? Fue el Padre, ok, porque él es el único Dios y creador, pero como hombre no la creó porque nació de ella. Y le repito para que no salga diciendo cosas que no ha dicho ni creo, que Jesús es el Hijo porque fue engendrado y nació. Yo entiendo que tú crees esto, pero a la vez es Dios, o sea, el Padre que se manifestó en carne. Le pregunto, ¿cómo es que Jesucristo es creador y a la vez Hijo de María? Es lo que él me pregunta. Ok, bueno. Él, fíjate lo que él no me está contestando la pregunta. Me dijo, ¿quién creó a María? Fue el Padre, porque es el único Dios y creador, pero como hombre no la creó, porque nació de ella. Yo no te pregunté si la creó como hombre. La palabra hombre no está en ninguna parte de mi pregunta. Mi pregunta es, ¿esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo? Entonces, este unicitario no ha tocado mi pregunta. Y fíjate, esta pregunta la hago en base de lo que él mismo me está preguntando. Pero ven, ya está atrapado, no tiene por dónde salir esta persona. Ok, yo le dije, mira, no has contestado esta pregunta, es sí o no. All right. Y después él me dice, amigo, yo le respondí y le dije, ¿quién creó a María? Fue el padre, pero yo no te pregunté quién creó a María. Yo te pregunté que si esa madre de ese hijo, si fue creada por la persona de su hijo. Esa es la pregunta. Trata con esa pregunta. No cambies mi pregunta. Ser sincero y ser honesto. Y dice, fue el Padre porque es el único Dios y creador, pero como hombre, hijo, no la creó. Otra vez, ¿ves cómo está repitiendo lo mismo? Porque nació de ella. Ahí tiene la respuesta. Esa no es la respuesta a mi pregunta, amigo unicitario. Esa es la respuesta a tu tergiversación de mi pregunta y a tu mal representación de mi pregunta, porque yo no pregunté eso. Le dice, le repito, cuando se habla de Jesús como el Hijo, se está hablando de él como el varón que nació de María, como el descendiente de los patriarcas, como el hijo de David, como el cordero, como el sumo sacerdote, como nuestro hermano, etcétera. Así que le respondí, ahora por favor conteste mi pregunta. No has contestado nada. No has tocado mi pregunta. Has respondido a tu propia pregunta y esto es muy típico de los universitarios. Tuercen lo que yo estoy preguntando. Y luego yo le digo, no, 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 amigo, por favor, no, 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 no comience como los otros, porque siempre hacen esto. Usted vino aquí muy seguro y decía que no le estaba contestando, es lo que él dijo, y yo le contesté. Yo entiendo lo que me dice, pero está completamente ignorando lo que yo le pregunté a él. Aquí le va otra vez. Mira, otra vez, fíjate. Usted primero respondió a mi pregunta lo siguiente, fíjate, ¿se recuerdan? Claro que creo que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Eso fue lo que él dijo. Dijo, claro que creo, o sea, yo creo que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Ok, entonces basado en su creencia, porque usted dijo, yo claro que creo que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Entonces, basado en su creencia, yo le pregunté después, ¿esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo? ¿Es sí o no? Yo le digo aquí, esa es la segunda vez que hago la misma pregunta. ¿Es sí o no? Creo que es la tercera vez en la actualidad. Ok, él después dice, primero que todo, no he ignorado su pregunta. Es más, se la respondí. Claramente le dije que ese hijo que nació de María no la creó, pero yo no le pregunté que si esa madre de ese hijo fue creada por su hijo. No le cambio mi pregunta. Yo dije que se fue creada por la persona de su hijo. ¿Se recuerda que usted mismo me dijo, yo creo que Jesús es la persona del hijo? Bueno, yo estoy preguntando sobre la persona, no sobre el hijo, o como ustedes ven la carne. Obviamente no te estoy preguntando si María fue creada por la carne de su hijo. Esa es una absurdidad. Y luego él dice, pero si quiere un sí o un no, sí, por favor, si quiero un sí o un no a mi pregunta, que aunque ya se la di, le respondo, no. Y le digo que no, el hijo, ese niño que nació de María. Ok, ¿ves cómo nuevamente lo está haciendo? Yo le estoy preguntando sobre la persona del Hijo de Dios y él está hablando solamente sobre el Hijo, que para ellos es solamente la carne. Así que en la mente de este unicitario, él piensa que yo le estoy preguntando que si María fue creada por la carne de su Hijo. Obviamente, esa es una absurdidad, no es lo que estoy preguntando. Muchas veces lo he repetido. Y luego dice, por eso yo no hago preguntas cerradas, porque cuando uno da un sí o un no, es por una razón. ¿Ok? Ahora sí, responda a mi pregunta. No ha respondido a mi pregunta, amigo. No, ¿cómo quieres que te responda a tu pregunta si tú no estás respondiendo a mi pregunta? Yo le dije aquí, mira, pues ya para el otro día. Buenos días, amigo.
Bueno, veo que sigue evadiendo la pregunta. Yo no le pregunté si el Hijo creó a María, por Dios, por favor. Yo le pregunté si esa persona del Hijo creó a María. ¿Ve cómo cambió mi pregunta? Así que usted no respondió a mi pregunta, sino que realmente respondió a una mala representación de mi pregunta. Aquí le va mi pregunta por la tercera vez, otra vez. ¿Esa madre de ese hijo unicitario fue creada por la persona de su hijo, sí o no? Nuevamente, noten, él comenzó con este tema. Yo solamente le estoy siguiendo. Y fíjate qué pasó. Ya están refutados con esto. Bueno, él me va a decir aquí, mira, la pregunta se la respondí claramente. No, no fue mi pregunta que respondiste, sino que fue tu pregunta que respondiste. O sea, tu malinterpretación o mal tergiversación de mi pregunta. Porque yo específicamente hablé sobre la persona del hijo y tú estás tratando con el hijo, que en la mente unicitaria es solamente la humanidad, la carne. Y luego así, aquí el problema lo tiene usted. Y es que, según veo, para usted, me está hablando de mí, decir el hijo no es lo mismo que decir la persona del hijo. Pongan mucha atención a lo que acaba de decir este guy, ¿ok? Es muy interesante aquí porque aquí sí está correcto. Está diciendo algo para él. Aquí él me está diciendo su creencia. Fíjate, mira, según veo para usted, o sea, está hablando de mí, decir el hijo no es lo mismo que decir la persona del hijo. Aquí él dijo algo que es correcto. Sí, ya lo está captando. Ahora ya le entró el 20, ya le está entendiendo lo que estoy preguntando. Obviamente la persona no es lo mismo que la carne, el cuerpo, porque para él hijo es la humanidad, el cuerpo, ¿ok? La humanidad. Entonces aquí me está diciendo que para mí lo que él ve es que persona, hijo no es lo mismo, o sea, persona y cuerpo no es lo mismo. Eso es correcto. Pero ¿qué nos dice eso de lo que él cree? Que para él el cuerpo, porque eso es la materia física o la humanidad, vamos a decir la humanidad, y la persona es lo mismo para este unicitario. Allí está el problema, ¿ok? Él cree, y yo no sé si todos los unitarios creen esto, pero al menos este cree que la persona es la misma cosa que su cuerpo. I do not believe that. Yo no creo eso, absolutamente no. Yo sé que cuando cuando muere el creyente, ese cuerpo para de funcionar, los órganos paran de funcionar, el corazón para, todo para en tu cuerpo. Pero tu alma continua, tu persona continua, piensa, razona, puede ver, tiene sensaciones, puede detectar, tiene memoria, puede razonar, puede percibir, están diferentes. Va de un estado de vivir en un cuerpo a un estado de estar incorpóreo. La persona no termina porque ausentes del cuerpo es que estar en presencia del Señor, según de Corintios, right? Creo que es 3:17, no me recuerdo bien el texto, pero es la esperanza del creyente que cuando uno muere, no terminas, no paras de existir, sino que todavía sigue tu persona. ¿Se recuerdan el incidente de el hombre rico y Lázaro en el seno de Abraham? Esas personas todavía podían ver, podían sentir, tenían deseos, podían razonar, tenían memoria, tenían conciencia. ¿Qué es eso? Eso es lo que es ser una persona, ¿ok? Tener conciencia. ¿En dónde está la conciencia en la materia física? No existe en la materia física. Y hay muchos argumentos para demostrar eso. Yo lo puedo probar. La conciencia existe en tu persona, ¿ok? No en la carne. Bueno, es otro asunto, pero yo estoy listo para argumentar eso. Pero yo le pregunto aquí, ok, después que responda a la pregunta que le hice, quiera que me contestara qué diferencia hay en decir el hijo y la persona del hijo. Eso es muy buena, esa es una buena pregunta. Yo estoy listo para contestar eso, porque para él lo ve igual. Eso es lo importante ahorita, porque aquí es donde está el problema para el unicitario. Nuevamente le respondo, el hijo no creó a María, o sea, para él la carne. Ahora respondo a la pregunta que le había hecho y es esta. ¿Cómo es que Jesús es creador o padre de María y a la vez hijo de María? Cuando las personas dicen cómo es que Dios tal y tal cosa, esas son preguntas metafísicas,
¿ok? Es, por ejemplo, como decir, ¿cómo es que Dios sabe todas las cosas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace para existir sin principio? ¿Cómo? A ver, dígame, ¿cómo? Una cosa que siempre hacen los unitarios es, te hacen una pregunta metafísica y después dicen, pero explícamelo con la Biblia. O sea, son dos categorías diferentes y es un truco. A ver, mira, ok, ¿cómo es que Dios sabe todas las cosas? ¿Cómo? Pero dámelo con la Biblia. Bueno, aquí dice que, pues sí, que él sabe todo, ¿verdad? Sí, no, no, no. Esa no fue la pregunta. Yo quiero saber, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para saber todo? Dime cómo le hace con la Biblia. Pero ves, ese truco es un truco muy común con los universitarios. Cuando te hacen las preguntas con cómo, ya estar alertos porque es una pregunta metafísica. Yo puedo dar respuestas metafísicas, pero el truco es que te cambias de categorías, ¿ok? Bueno, aquí él me pregunta cómo, no hay problema. Ya, pero yo le voy a decir aquí una cosa. Fíjate, allí está el problema. Para usted, persona es lo mismo que decir hijo cuerpo o hijo slash cuerpo. Pero fíjate, yo siempre hago esto. Necesito clarificación para no mal representarlo. O sea, yo le estoy diciendo a él, clarifica esto porque yo no te quiero mal representar, así como tú me has mal representado a mí. Por eso siempre es bueno pedir clarificación. Entonces, es lo que estoy preguntando. Y mira, aquí le digo yo, ¿me dice usted que para su punto de vista, que A, persona, equivale a B, hijo, cuerpo? Y que B, hijo, cuerpo, equivale a persona? ¿Es su posición que A y B son la misma cosa por identidad? Y fíjense que eso es lo que él cree, pues según lo que él argumentó aquí. Yo no creo eso, sino que veo a y a B como cosas distintas por identidad. Y de hecho son diferentes. Puedo elaborar más en este punto más adelante, es lo que yo digo. O sea, yo estoy diciendo que la carne no es lo mismo que la persona. Y para los universitarios, el hijo es esa carne, ese hombre que nació. ¿Se recuerdan cómo estaba diciendo? Para la mayoría de los universitarios, hijo significa esa humanidad. Y para ellos, esa humanidad, esa carne, es la misma cosa que la persona. Para mí no. Y eso es lo que va a tener que probar. Y está haciendo es por eso es que no puede contestar la pregunta que yo le estaba haciendo. ¿Y cuál pregunta me estoy refiriendo? Me refiero a esta. Esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo. Por eso es que sigue diciendo que yo no creo que fue creada por la carne de su hijo o por su hijo. Porque él piensa que persona e hijo es la misma cosa. Bueno, eso es algo que se tiene que resolver. Por eso le estoy preguntando a este noticiario que responda. Y luego le digo aquí, mira, ahora si usted no cree que A es la misma cosa que B por identidad, ¿qué los distingue? Dime qué los distingue. Y si cree que A y B son la misma cosa por identidad, entonces dígame por qué. O sea, argumenta tu caso, no solamente lo digas. Y aquí le digo yo, parece que usted no cree que una persona con las propiedades de conciencia, razonamiento, memoria, deseo, voluntad, etcétera, pueda existir en estado incorpóreo. ¿Es esa su posición? ¿Usted no cree que una persona puede existir en un estado incorpóreo, o sea, fuera de su cuerpo? Por favor, sí o no. Espero que me contestes estas preguntas porque yo sí le estoy contestando. Ahora aquí le voy a contestar sus preguntas teológicas porque yo espero que él me conteste. Pero los unitarios siempre hacen lo mismo, siempre lo hacen. Ahí va. Mira, ok, te voy a contestar tus preguntas teológicas porque los unitarios piensan que aquí hay un gran problema, pero en verdad no hay nada aquí. Para contestarle, el Hijo participó en el acto de la creación con el Padre, pero ambos efectuaron diferentes funciones en el acto. Lean Colosenses 1:16 al 17, Hebreos 1:2. También enfoque especial en la preposición día con el caso genitivo, ¿ok? Porque hay una acción ahí que es muy distinguida. El Hijo no es padre de María, sino que es creador de María por virtud de la acción que efectuó en el acto de la creación, por necesidad lógica. Colosenses 1:16 a 17, Hebreos 1:2. ¿Por qué digo eso? Porque uno no puede ser un acto de algo sin ser el que hace el acto de algo. Básicamente, mira, una persona que boxea no puede ser no puede hacer el acto de boxear sin ser el boxeador de ese acto. Una persona que pinta no puede ser
tiene que ser también el acto de pintor para hacer ese acto. No puedes pintar sin ser el pintor a la misma vez. O sea, una persona que hace el acto de bailar por necesidad lógica tiene que ser un bailador. Para poder bailar y si para hacer el acto de bailar por necesidad lógica tiene que ser el bailador de ese acto. Las dos cosas están juntas. Bueno, la misma cosa con la creación. Si el hijo es el medio de toda la creación, tuvo que estar ahí en el acto de la creación, tuvo que efectuar esa función en el acto de la creación. Básicamente tuvo que estar presente. Ok. El Padre y el Hijo no son dos seres, sino un solo ser y por lo tanto un solo creador. Pero existe distinción personal entre el Padre y el Hijo. La distinción se ve clara por virtud de las funciones distintas entre ambos. La ley de Leibniz aquí también cae con esto, pero no me voy a meter en eso aquí. Por lo tanto, ambos aquí muestran propiedades relacionales distintas. Hay diferentes tipos de propiedades. Estas propiedades son relacionales, indicando que hay una distinción entre el Padre y el Hijo, una distinción de identidad. Ni los unicitarios creen que la función del Padre es la misma función del Hijo. Ellos creen que son funciones distintas. Ahora, fíjense, si el Padre es una persona para ti, y si el Hijo es una persona para ti, y si el Padre y el Hijo son distintos por identidad, uno materia física y otro no, para ellos el Padre no es materia física, entonces tienes a dos personas. Recuerden, él dijo que carne y persona es la misma cosa. Recuerden que él dijo, ya se metieron en un total dilema aquí. Este unicitario, por tratar de escapar de lo que yo estoy preguntando, dijo que para él, persona y carne y hijo es la misma cosa. Ok, fíjate cómo se desbarata esto muy rápido. Si el Padre es una persona para él, y para muchos unitarios el Padre sí es una persona divina, algunos no creen eso, pero la mayoría sí. Por ejemplo, Jason Toole, Robert Sabin, ¿quién más? David Bernard también, Clavijo, creen que Dios es una persona. Ok, el Padre es una persona. Ahora, si el Padre es una persona para ti, y si el Hijo es una persona para ti, ya nos dijo que para él, Hijo es lo mismo que persona, pero Hijo es carne y el Padre es espíritu. Entonces, si el Padre es espíritu y es persona, y si el Hijo para él, la carne es la misma cosa que la persona, y esa carne no es espíritu, entonces, ¿cuántas personas tiene él? Tiene a dos personas, se ha contradicho. Y si el Padre y el Hijo son distintos por identidad, uno materia física y otro no, entonces tienes a dos personas, es lógica simple. Si ambos son la misma persona por identidad, fíjate, entonces la misma persona no puede comenzar a existir, porque la persona del Padre es eterna y la persona del Hijo, carne para él, en tu punto de vista, también es una persona. Y esa sí comenzó a existir. En otras palabras, si la persona del Padre es la misma persona del Hijo, entonces es imposible porque la persona del Padre es eterna y la persona del Hijo comenzó a existir. ¿Cómo pueden ser la misma persona si son dos diferentes, tienen diferentes propiedades? La ley de Leibniz dice que para cada X y para cada Y, si X es idéntico a Y, entonces X y Y tienen todas las mismas propiedades. Pero aquí X y Y no tienen todas las mismas propiedades porque tienes al Padre que es una persona eterna y tienes a la persona del Hijo que comenzó a existir. Por lo tanto, tienen propiedades diferentes, no pueden ser la misma persona, es una total contradicción. Tienes a dos personas y tienes una total contradicción aquí. Ok, vamos a seguir aquí porque no me quiero meter muy técnico. Tendrías a la misma persona existiendo y no existiendo simultáneamente, lo cual es una total violación de la ley lógica de no contradicción. O sea, no puede ser eterna y no eterna al mismo tiempo. Y si dices que el Padre y el Hijo son la misma persona, pero aún distintas, una materia y una no materia, entonces no pueden ser la misma persona por violación de la ley de Leibniz, lo que les acabo de decir. Y el principio de identidad. Algo es lo que es y no es algo más. Yo soy lo que soy, yo no soy alguien más. Entonces, es puras contradicciones lógicas aquí y metafísicas también. Para contestarte en cuanto a María, nuevamente, ahora voy a contestar otra cosa, se puede decir que Jesús es hijo de María también, sí, solo por virtud de su naturaleza humana. Ya le había dicho de esto en mi comentario largo, pero él es el hijo unigénito de Dios y desde el momento de la encarnación agregó naturaleza humana a su persona divina y de ahí en adelante tiene dos naturalezas, una humana y una divina.
para mí la persona no es la misma cosa que el cuerpo, es lo que él cree y por eso tiene contradicciones, tiene a dos personas y lo puedo probar, pero quiero que me conteste mi pregunta, por favor. Aquí le va. Yo le contesté. ¿Me dice usted que para su punto de vista que A, persona, equivale a B, a hijo, cuerpo? Y que B, hijo, cuerpo, equivale a persona? ¿Es su posición que A y B son la misma cosa por identidad? ¿Sí o no? ¿Y saben qué pasó, amigos? Me esperé como 5 días, 7 días y ya paró. Ya no contestó. Porque claramente el universitario ve la contradicción. Y ahora, hace unos minutos, le puse el comentario otra vez. Le dije, hey, ¿ya no vas a hablar o qué pasó aquí? Amigo, ya no va a continuar la conversación. Aquí le pongo lo que le respondí. No me ha contestado. ¿Por qué? Tiene un problema. Porque él dijo que él cree que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Y lo que él hizo es que para él, persona y hijo son la misma cosa. Para él, hijo es el cuerpo físico. Entonces, para él, persona, y cuando habla de hijo, persona es el cuerpo. Entonces, el cuerpo es una persona para él. Por eso se quería escapar de mi pregunta y salió, se metió ahí, ya se atoró ahí. Para él, el cuerpo es una persona. Para él, el Padre es una persona. Para él, el Padre es espíritu. Para él, la persona del Hijo es un cuerpo, materia física, no es espíritu, es un cuerpo. Entonces tiene a dos categorías, uno espíritu y uno cuerpo, y los dos son personas. Él tiene dos personas, esto es nestorianismo. Este argumento ha sido totalmente refutado por todos ángulos. Estas preguntas que hacen no tienen nada de sustancia. Los universitarios siempre están tratando de buscar contradicciones, pero lo más que preguntan, lo más que se meten en puros hoyos. Mira, aquí todo esto empezó por la pregunta que él hizo. Yo solamente le seguí. ¿Esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo? Ahí muere. Ahí muere. No pueden contestar la pregunta, porque tendrían que admitir que la persona del Hijo creó a María. Pero como no creen en la preexistencia de la persona del Hijo, ¿qué van a decir? Van a decir que no. Pero pero él ya me había dicho que él cree que Jesucristo es la persona de su Hijo, ¿se recuerdan? Aquí está, mira. Aquí, mira, aquí en lo azul. Él me había dicho esto. Claro que creo que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Entonces, Jesús es la persona del Hijo. Ok, Jesús es la persona del Hijo. Ok, basado en eso le pregunté, ¿esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo, la cual dices que tú crees? No fue creada por la carne, pero yo no te estoy preguntando si fue creada por la carne. Yo te estoy preguntando si fue creada por la persona de su hijo. Entonces lo que él hizo, dijo, no, pues para mí persona y carne es la misma cosa. Bueno, ya que dijo eso, entonces tiene a una persona padre, que es espíritu, no carne, y una persona carne, que no es espíritu, que es carne. Tienen propiedades diferentes cada persona, por lo tanto, no pueden hacer la misma persona. Los unitarios tienen a dos personas y eso es el nestorianismo. Lo que deberían de hacer es ser sinceros y admitir que la persona del Hijo de Dios preexistió, como dicen todos los textos, Juan 17:5. Ahora, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuera. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad que me envió. Y cuando siguen el contexto van a ver que es el Padre que lo envió. Hay muchos textos donde se habla de esto, Juan 1:3, Colosenses 1:15, no, perdón, 17, Colosenses 1:12 al 17, Hebreos 1:2 y bueno, hay muchos textos aquí. Bueno, con esto lo voy a dejar, amigos. Aquí está claro que estos unitarios están totalmente confundidos y refutados aquí. Tienen a dos personas o no pueden contestar la pregunta. ¿Esa madre de ese hijo fue creada por la persona del hijo? Tienen que negar que Jesús es la persona del Hijo de Dios y cuando confiesan que Jesús es la persona del Hijo de Dios, terminan con estos tipos de problemas. Ok, amigos, con esto los dejo. Dios me los bendiga.